Muy buenos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro video informativo en el Dragonario. Sin más preámbulos, quiero decirles, piensen en esto. Esta es una muestra más de hacia quién está dirigida esta guerra contra el narcotráfico, una de sus consecuencias por la manera en que se está llevando, la nula estrategia para combatirla, combatir violencia con violencia, combatir plomo con plomo, lo que ocasiona y una de sus consecuencias más evidente son la desaparición tanto por agentes del Estado como por agentes del narcotráfico, que ya sabemos que son prácticamente lo mismo o que van de la mano, o que estos cárteles, que más bien son paramilitares vestidos de cárteles, es a lo que también, o una de las maneras en lo que ha herido a esta sociedad, al pueblo mexicano. Y me refiero al título de esta nota. El 30% de desaparecidos en el país tiene menos de 17 años. Redim, la mayoría son mujeres. ¿Qué quiero decir? Que el 30% de las personas que han desaparecido y están desapareciendo en el país son menores de edad, son jóvenes e infantes, y la mayoría de los mismos desaparecidos son mujeres. Y vamos con la notencia, perdón. De enero a noviembre de 2015, según cifras oficiales, 622 personas de 0 a 17 años perdieron la vida por homicidio, el 62.9%, que equivale a 391 casos. 81 eran mujeres y 310 eran hombres. Fueron adolescentes que tenían entre 15 y 17 años, es decir, 5.8 de cada 100.000 personas de 15 a 17 años fallecieron por homicidio durante este periodo. La tasa de mortalidad por homicidio entre adolescentes de 15 a 17 años fue de 2.4 mujeres y 91 hombres por cada 100.000 habitantes. De acuerdo con la red, la tercera parte de los homicidios de niños, niñas y adolescentes se concentraron en los estados de Guerrero, Estado de México y Jalisco. Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de Redim, explicó que solo los jóvenes a los que la violencia sigue afectando, tomando en cuenta los datos de homicidio y desaparición. De 2006 a 2014 se registraron más de 23.000 casos de desaparición en toda la población, de los cuales más de 6.700 fueron de menores de edad, que representa el 30% de desapariciones en el país. Redim informó que en 7 de cada 10 desapariciones las víctimas son jóvenes de 15 a 17 años y en su mayoría son mujeres. Actualmente, el Estado de México tiene 393 registros de mujeres adolescentes desaparecidas, que corresponde
a los 400 casos denunciados por familiares. Damas y caballeros, esto es una consecuencia más de esta insensatez llamada guerra contra el narcotráfico, que es una guerra en contra del pueblo, no en contra de las drogas o el tráfico de las mismas, o incluso en contra del crimen organizado. Estas cifras demuestran que los que más están sufriendo, o de los grupos que más están sufriendo esta atrocidad, es esta falta de visión o de estrategia, el combate al crimen organizado, es la juventud en México. ¿Por qué los jóvenes? Porque buscan exterminar, buscan reducir la población de México, siendo un ejemplo. ¿Y por qué las mujeres? Una es por el machismo que existe en México. Un machismo muy, muy pesado, muy arraigado, muy intenso, que ve a la mujer como máquina reproductora, de lavado, de cocina, etc. Y otra, quieren buscar reducir la fabricación de pobres, como diría Álvaro Albarrán, por ejemplo. Buscan reducir a la población mucho más. Si no hay mujeres, por ejemplo, será muy difícil que la población aumente, ya de manera normal o natural o de manera estrepitosa. Y también la marginación a lo que es la mayoría de las víctimas dentro de este grupo social se encuentran. Ok, continúo. Las entidades con mayor número de casos de desaparición de menores son Tamaulipas, Baja California, Guanajuato y Puebla. Las entidades con mayor número de casos de desaparición, aquí se repitió de alguna manera, perdón. Pérez García resaltó que muchos de los menores desaparecidos van a dar a manos de grupos del crimen organizado, ya sea para prostitución o para reclutarlos con fines de transportación de droga o incluso como sicarios, o también, como lo ha dicho Jorge Vázquez, para la extracción de órganos, como si de ahí sacaran refacciones. Perdón la comparación, sé que puede ser muy cruel y muy burda, pero es la verdad. La desaparición de menores de edad también conlleva al tráfico ilegal de órganos. Y también en párrafos anteriores se hablaba del Estado de México en cuanto a los homicidios de menores de edad. Muy sencillo, porque allá es impunidad absoluta. Si no, pregúntense, ¿cómo es que con todas estas reglas electorales que supuestamente han ido mejorando, cambiando, etcétera? Bueno, sabemos que que es un circo las votaciones o elecciones. Pero con todo esto, ¿cómo es que después de tantos años y más en estos 30 años de neoliberalismo,
el Estado de México sigue siendo un estado priista o gobernado por gobernadores de extracción priista. Un estado que puede ser visto como un gran ejemplo de impunidad es el Estado de México. Continúo. Radim calcula que cerca de 25-30 mil niños en México son explotados por el narcotráfico. Si bien no es una cifra oficial, esta estimación evidencia la falta de información y datos sobre este problema, refirió. El director de las organizaciones puso como ejemplo a los menores asesinados en la ejecución extrajudicial de 22 personas en Tlaxcala por parte del ejército, que tuvo lugar en junio del 2014 en el Estado de México, y donde las familias habían reportado a esos adolescentes como desaparecidos. Esto nos dice que el crimen organizado tiene tres opciones en cuanto a los menores que ellos mismos desaparecen. O son una caja de refacciones, ¿qué quiero decir? De órganos para el mercado negro, o son usados para la prostitución, básicamente a las mujeres, o para el sicariato. Y si es así, entonces, no solo de manera extrajudicial y clandestina. ¿Qué quiero decir clandestino en esta opinión? Por parte del crimen organizado. Ambas sí son clandestinas, pero lo estoy usando para diferenciar en este caso. Están matando a nuestros jóvenes. A jóvenes que de estar en un ambiente digno, humano, tendrían por naturaleza un futuro brillante, pero por desgracia nacieron en México, donde a la juventud de México no solo se le está asesinando, se le está arrebatando el futuro, la esperanza y muy posiblemente el deseo de ser mejores o incluso de vivir. Hasta ahí dejo la nota, es una nota algo larga, llegamos como a la mitad. También es muy dura, que refleja una parte de la realidad de México. De mi parte es todo en este video, y no me queda decirles que piensen en esto y despedirme. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches.